El trono de Dios no aparece en las Escrituras como un detalle simbólico, sino como el punto de partida de toda comprensión espiritual. Antes de que el ser humano sea confrontado con su propia condición, la revelación bíblica lo conduce al centro del gobierno divino. En tiempos de inestabilidad, pecado colectivo y colapso moral, Dios no explicó los acontecimientos desde la tierra, sino que abrió los cielos para revelar dónde siempre ha estado la autoridad. Cuando el profeta Isaías contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, el mensaje no fue solo de consuelo, sino de reposicionamiento espiritual. El trono no había sido amenazado por la corrupción humana ni por la crisis histórica de aquel momento. Dios continuaba gobernando con absoluta soberanía. Esta revelación establece un principio fundamental. La realidad no está definida por el caos visible, sino por la autoridad invisible que sostiene todas las cosas. Esta misma verdad se profundiza cuando la revelación del trono trasciende un contexto específico y se presenta como una realidad permanente y activa. El profeta Ezequiel, viviendo en el exilio, fue llevado a comprender que el gobierno de Dios no estaba atado al templo, a la tierra, ni a las estructuras humanas que habían sido destruidas. El trono se mueve, observa y gobierna, revelando que Dios jamás estuvo ausente de la historia. Más tarde, el apóstol Juan es conducido al cielo y ve un trono ya establecido, antes de cualquier juicio, antes de cualquier desenlace de la historia. La Escritura entonces reafirma su fundamento. Hay un trono ocupado, firme e inconmovible. Todo lo que sucede en el tiempo fluye de esa autoridad eterna, y nada escapa a su dominio. Alrededor de ese trono, la Escritura revela un orden espiritual que comunica quién es Dios, incluso antes de que se pronuncie cualquier palabra. La santidad que rodea al trono no es un atributo aislado, sino la expresión del carácter divino en gobierno. Nada allí es inestable, improvisado o reactivo. Relámpagos, voces y truenos no indican descontrol, sino autoridad manifestada. Espiritualmente, esto enseña que el poder de Dios no se expresa por impulsos, sino por justicia perfecta. El trono no reacciona a la historia, la dirige. Cada manifestación a su alrededor declara que Dios no gobierna por necesidad, sino por naturaleza. Él es santo no solo en esencia, sino en decisión, juicio y propósito. Esta revelación confronta al lector con una verdad esencial. Acercarse a Dios no es negociar condiciones, sino reconocer su supremacía absoluta. Delante de ese trono, la creación espiritual responde de manera coherente con aquello que contempla. Seres vivientes y ancianos no compiten por protagonismo, no reclaman autoridad propia ni cuestionan el derecho de Dios a gobernar. Se postran porque reconocen que toda dignidad procede del trono. Esta respuesta revela algo fundamental sobre la relación entre criatura y creador. Cuanto más clara es la visión del gobierno de Dios, más espontánea se vuelve la rendición. No hay coerción, solo reconocimiento. La adoración que surge allí no es emocional ni circunstancial, es fruto de comprensión. Espiritualmente, esto enseña que la verdadera adoración nace cuando el ser humano entiende quién es Dios y quién no es Él. El trono expone límites, redefine posiciones y restaura el orden correcto de la existencia. En el centro de esta revelación, el trono también expone la forma en que Dios se relaciona con el tiempo. A diferencia de los reinos humanos, que surgen, se expanden y colapsan, el gobierno divino no evoluciona ni se adapta a las circunstancias. Es pleno desde siempre. La Escritura revela que el trono no fue establecido después de la creación, sino antes de ella. Esto significa que el mundo no dio origen al gobierno de Dios. Fue el gobierno de Dios el que dio origen al mundo. Espiritualmente, esta verdad desmonta la idea de que Dios reacciona a las decisiones humanas para luego asumir control. El trono precede todas las decisiones, sostiene todas las eras y permanece inalterable mientras la historia se desarrolla. El lector es conducido a comprender que la seguridad de la fe no está en la previsibilidad de la vida, sino en la estabilidad del gobierno divino. Esta comprensión redefine también el significado de la autoridad. En el trono de Dios, el poder no está separado del carácter y el gobierno no está disociado de la justicia. Todo lo que procede
procede de ese centro lleva coherencia moral y propósito eterno. Cuando la Escritura afirma que el Señor reina, no declara solo dominio, sino rectitud. Ninguna decisión divina es arbitraria, ninguna acción es impulsiva, ningún juicio es injusto. El trono revela que Dios gobierna con perfección absoluta, incluso cuando sus caminos no son inmediatamente comprendidos por el ser humano. Espiritualmente, esto confronta la tendencia humana de medir a Dios por las circunstancias. La revelación bíblica enseña lo contrario. Las circunstancias deben ser interpretadas a la luz de quién es Dios y desde dónde gobierna. A medida que la revelación del trono avanza, se hace evidente que no es solo un punto de autoridad, sino el lugar de donde fluye la vida. La Escritura muestra que todo lo que existe depende continuamente del gobierno de Dios para permanecer. La creación no fue solo iniciada por el trono, es sostenida por él. Esto revela que la realidad no posee autonomía propia, ni siquiera después de haber sido creada. Cada aliento, cada estación y cada continuidad de la historia existen porque el trono permanece activo. Espiritualmente, esta verdad corrige la ilusión de independencia que domina el corazón humano. El ser humano no vive por fuerza propia ni se mantiene por mérito. Subsiste porque hay un gobierno fiel que sostiene todas las cosas, incluso aquellas que no reconocen su origen. Este sostenimiento constante también aclara el sentido del juicio divino. El trono no gobierna solo para preservar, sino también para discernir, evaluar y juzgar. El juicio en las Escrituras no surge como un acto tardío o reactivo, sino como parte esencial del gobierno justo de Dios. Donde hay gobierno verdadero, hay responsabilidad moral. El trono revela que Dios no es indiferente al mal, ni ausente ante la injusticia. Al mismo tiempo, Él no juzga de forma impulsiva o desproporcionada. Cada decisión procede de conocimiento pleno y verdad absoluta. Espiritualmente, esto confronta al lector con una realidad inevitable. Vivir bajo el gobierno de Dios implica responder ante Él. El trono asegura que nada pasa desapercibido y que toda la historia avanza hacia una rendición de cuentas justa y definitiva. La revelación del trono también expone el límite de la autoridad humana. Reyes, imperios y sistemas surgen en la historia como agentes temporales, jamás como fuentes finales de poder. La Escritura muestra que toda autoridad legítima en la tierra existe porque, de alguna manera, fue permitida por el gobierno celestial. Esto no significa que Dios apruebe la injusticia humana, sino que ningún poder creado opera fuera del alcance del trono. Espiritualmente, esta verdad reposiciona al lector frente a la historia. El mal no gobierna, incluso cuando parece avanzar. La injusticia no vence, incluso cuando se prolonga. Y la verdad no desaparece, incluso cuando es silenciada. El trono establece un límite invisible para todo lo que se opone a Dios, garantizando que la historia no camina hacia el azar, sino hacia un desenlace determinado por la justicia divina. Esta soberanía absoluta, sin embargo, no se manifiesta de forma distante o impersonal. La revelación bíblica insiste en mostrar que el trono es también el lugar de donde procede la misericordia. El arco alrededor del trono declara que el juicio de Dios nunca se ejerce sin pacto. Esto revela que la justicia divina no es fría ni mecánica, sino comprometida con la redención. Dios no gobierna solo para castigar el mal, sino para restaurar aquello que fue corrompido. Espiritualmente, esto corrige la visión distorsionada de un Dios dividido entre severidad y gracia. En el trono, estos atributos no compiten, coexisten en perfecta armonía. El gobierno de Dios es justo porque es misericordioso, y es misericordioso porque es santo. A medida que el trono es revelado como centro del gobierno divino, queda claro que también define el verdadero significado del orden. Delante de él no hay confusión ni disputa de autoridad. El llamado mar de cristal comunica que, en 1900, la presencia de Dios no existe inestabilidad. Aquello que para el ser humano parece caótico es plenamente claro delante del trono. Espiritualmente, esto enseña que el desorden no nace de la ausencia de control divino, sino de la distancia humana respecto a él. Cuanto más lejos está el corazón del gobierno de Dios, más fragmentada se vuelve la percepción de la realidad. El trono revela que la paz no es ausencia de conflicto,
concepto externo, sino alineación interna con la autoridad que gobierna todas las cosas. Este orden divino se expresa también por medio de quienes rodean el trono. Los ancianos arrojan sus coronas porque reconocen que toda honra recibida es derivada, nunca originaria. Este gesto no es simbólico, sino pedagógico. Revela que el propósito final de la redención no es exaltar al ser humano, sino restaurarlo a la posición correcta delante de Dios. Espiritualmente, esto confronta la lógica de la autosuficiencia religiosa. Nada de lo que el ser humano recibe, dones, autoridad, posición o entendimiento, existe para ser retenido como posesión personal. Todo regresa al trono, porque todo procede de Él. La verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando el corazón aprende a devolver con reverencia aquello que recibió por gracia. En el centro de este orden perfecto, el trono también revela la coherencia entre lo que Dios es y lo que Dios hace. No hay contradicción entre su carácter y sus acciones. Todo lo que procede del trono lleva la misma integridad que define su esencia. Esto significa que Dios no gobierna por conveniencia ni altera sus principios para acomodar la historia. Espiritualmente, esta verdad confronta la expectativa humana de un Dios ajustable a las circunstancias. El trono enseña que la fidelidad divina no depende del comportamiento humano, es expresión del propio ser de Dios. La estabilidad de la fe, por tanto, no está en resultados inmediatos, sino en la constancia de aquel que reina. Esta constancia explica por qué la revelación del trono siempre precede momentos decisivos en la historia bíblica. Antes de juicios, restauraciones o consumación, el pueblo de Dios es recordado de quién gobierna. Esto no es accidental, sino intencional. Dios no desea que sus actos sean interpretados de manera aislada, sino a la luz de su gobierno eterno. Espiritualmente, esto enseña que comprender el trono es comprender el sentido de los acontecimientos. Sin esta referencia, la fe se vuelve frágil y reactiva. Con ella, el corazón aprende a descansar, incluso cuando el camino aún no está claro. A la luz del trono, el ser humano comienza a comprender su propia condición espiritual. La revelación no disminuye a Dios para hacer cómodo al hombre, eleva a Dios para que el hombre sea correctamente posicionado. Delante del trono, toda pretensión de autonomía es expuesta como ilusión. El pecado no es presentado solo como transgresión moral, sino como intento de vivir fuera del gobierno divino. Espiritualmente, esta comprensión profundiza el arrepentimiento, pues revela que la raíz de la separación no está solo en actos incorrectos, sino en un corazón que resiste la autoridad de Dios. El trono, por tanto, no solo gobierna la historia, ilumina el interior humano. Esta luz, sin embargo, no es destructiva para quienes se rinden. Al contrario, revela el camino de la restauración. El gobierno de Dios no oprime, organiza. Cuando el ser humano se alinea con el trono, la vida comienza a encontrar coherencia. La fe deja de ser esfuerzo y se convierte en respuesta. Espiritualmente, esto transforma la obediencia en expresión de confianza, no en intento de merecimiento. El trono enseña que vivir bajo la autoridad de Dios no reduce la libertad, sino que la redefine. La verdadera libertad no es ausencia de gobierno, sino sumisión a aquel que gobierna con perfección. A medida que la revelación se profundiza, se vuelve inevitable reconocer que el trono también redefine el sentido de la esperanza. La esperanza bíblica no nace de la previsión de circunstancias favorables, sino de la certeza de un gobierno inconmovible. El pueblo de Dios siempre fue llamado a esperar, no porque el escenario fuera prometedor, sino porque el trono permanecía firme. Espiritualmente, esto corrige la expectativa moderna de una fe basada en resultados inmediatos. La Escritura enseña que la verdadera esperanza se sostiene cuando todo falla, porque está anclada en el carácter de Dios y no en la estabilidad del mundo. El trono garantiza que el futuro no es una incógnita, sino un propósito en desarrollo. Esta esperanza, sin embargo, no es pasiva. Llama al ser humano a vivir de manera coherente con el gobierno que confiesa. Reconocer el trono implica asumir responsabilidad espiritual. La fe no es huida de la realidad, sino alineación con ella. Espiritualmente, esto confronta la tendencia
tendencia de esperar que Dios cambie las circunstancias sin transformar el corazón. El trono revela que Dios actúa en el tiempo, pero comienza en el interior. Una transformación que procede del gobierno divino no es superficial, reordena valores, decisiones y prioridades. Vivir a la luz del trono es permitir que la autoridad de Dios alcance todas las áreas de la existencia. El trono también revela que el propósito de Dios nunca fue solo rescatar al ser humano del pecado, sino restaurarlo al alineamiento con su gobierno. La redención en las Escrituras no es huida del juicio, sino retorno al orden. Dios no salva para aislar al hombre del mundo, sino para reinsertarlo correctamente en la realidad que Él gobierna. Espiritualmente, esto amplía la comprensión de la salvación. No termina en el perdón, avanza hacia la transformación de la manera de vivir. El trono expone que la fe auténtica no se limita a creencias internas, sino que se manifiesta en sumisión práctica a la voluntad divina. Esta restauración se vuelve aún más clara cuando se entiende que el trono no gobierna de forma distante. Dios no delega su autoridad y se retira, permanece presente, atento y activo. Su soberanía no elimina la relación, sino que la fundamenta. Espiritualmente, esto corrige la visión de un Dios inaccesible o indiferente. El mismo trono que juzga es el trono que sostiene. El gobierno de Dios no anula la cercanía, la hace segura. El ser humano puede acercarse sin miedo porque sabe que la autoridad que reina es la misma que preserva. A lo largo de la revelación bíblica, el trono también esclarece el sentido de la historia humana. Los acontecimientos son una sucesión aleatoria de hechos, sino movimientos permitidos y conducidos dentro de un gobierno mayor. Esto no significa que Dios sea el autor del mal, sino que es soberano incluso sobre aquello que se opone a su voluntad. Espiritualmente, esta comprensión protege la fe de la desesperación. El trono asegura que ningún dolor es invisible, ningún sufrimiento es desperdiciado y ninguna injusticia permanece fuera del alcance de la justicia divina. La historia avanza bajo vigilancia, dirección y en propósito. Esta certeza redefine también la manera en que el pueblo de Dios enfrenta el sufrimiento. La Biblia no promete ausencia de tribulación, sino que ofrece una perspectiva superior sobre ella. El trono no elimina inmediatamente todos los dolores, pero garantiza que no son finales. Espiritualmente, esto conduce al lector a una fe madura, que no depende de explicaciones completas para permanecer firme. Confiar en el gobierno de Dios no exige comprender todos los caminos, sino reconocer quién gobierna sobre ellos. El trono enseña que, incluso cuando el sentido inmediato se pierde, el propósito eterno permanece intacto. El trono también redefine el valor de la fidelidad. En las Escrituras, la fidelidad no es recompensada porque produce resultados visibles inmediatos, sino porque está alineada con el carácter de Dios. Permanecer fiel es reconocer que el trono es digno de obediencia, independientemente de las circunstancias. Espiritualmente, esto confronta la lógica utilitarista de la fe, que busca a Dios solo por lo que Él puede conceder. El trono enseña que Dios es digno de confianza porque gobierna con verdad, no porque siempre explique sus caminos. La fidelidad nace cuando el corazón entiende que obedecer es participar del orden divino, incluso cuando los frutos aún no son percibidos. Esta comprensión también ilumina el sentido de la perseverancia. La Biblia presenta a un pueblo que camina sostenido por la certeza del gobierno de Dios, no por la ausencia de oposición. El trono no elimina el conflicto, pero garantiza su límite. Espiritualmente, esto fortalece al lector para permanecer firme sin endurecer el corazón. La perseverancia cristiana no es resistencia ciega, sino esperanza informada. Se sostiene en la convicción de que el trono sigue activo, incluso cuando el camino parece largo. Permanecer es, por tanto, un acto de fe en el gobierno que no falla. El trono también expone la diferencia entre apariencia y realidad. Muchas veces, la historia sugiere que fuerzas contrarias a Dios avanzan sin resistencia, pero la revelación bíblica afirma que esto es solo percepción limitada. El gobierno divino no se mide por la visibilidad inmediata de sus actos, sino por la fidelidad con que sostiene su propósito. Espiritualmente, esta verdad protege el corazón de la ansiedad y de la prisa. El trono enseña que Dios no está
está retrasado, ni ausente, ni indeciso. Él actúa en el tiempo correcto, conforme a su sabiduría perfecta, y nada de lo que ocurre escapa a su conocimiento ni a su permiso soberano. Esta perspectiva corrige también la manera en que el ser humano lidia con el silencio de Dios. El silencio no indica inactividad, sino profundidad de gobierno. Hay momentos en que Dios no habla porque ya estableció su autoridad de forma suficiente. Espiritualmente, esto confronta la necesidad humana de señales constantes y respuestas inmediatas. El trono revela que la fe madura aprende a descansar incluso cuando no hay nuevas instrucciones. Confiar en el gobierno de Dios incluye reconocer que Él sigue reinando, incluso cuando elige no manifestarse de forma perceptible. El trono de Dios también redefine el significado de la victoria. En las Escrituras, vencer no es dominar circunstancias, sino permanecer fiel al gobierno divino hasta el fin. La verdadera victoria no se mide por la ausencia de pérdidas, sino por la integridad preservada frente a ellas. Espiritualmente, esta comprensión confronta la expectativa de una fe triunfalista basada en resultados visibles. El trono revela que Dios no negocia su autoridad para ofrecer confort inmediato. Él forma un pueblo que aprende a confiar en su gobierno, incluso cuando el camino implica renuncia y perseverancia. Esta redefinición se vuelve aún más clara cuando la revelación señala el centro del trono. La Escritura muestra que el gobierno de Dios alcanza su expresión más profunda no en demostraciones de fuerza, sino en la entrega que vence el pecado y la muerte. El trono no se aleja del sufrimiento, lo atraviesa con propósito redentor. Espiritualmente, esto prepara al lector para comprender que la fe cristiana no promete inmunidad al dolor, sino que garantiza sentido eterno para él. El gobierno de Dios se manifiesta muchas veces de manera contraria a las expectativas humanas, revelando que su poder opera por caminos que el mundo no reconoce. A medida que la revelación avanza, el trono pasa a ser comprendido no solo como lugar de autoridad, sino como el punto donde la justicia divina encuentra su criterio definitivo. Nada es juzgado a partir de impresiones humanas o convenciones temporales. Lo que procede del trono es evaluado a la luz de la verdad plena de Dios. Espiritualmente, esto confronta la relativización moral que marca el corazón humano. El trono revela que el bien y el mal no son definidos por la cultura, el consenso o el tiempo, sino por el carácter inmutable de aquel que gobierna. Esta verdad establece un fundamento sólido para la fe, alejándola de la inestabilidad de las opiniones humanas. Esta justicia, sin embargo, no se manifiesta de forma aislada de la revelación del amor divino. El gobierno de Dios nunca separa aquello que Él unió en su esencia. El trono enseña que la justicia no existe para alejar al ser humano, sino para restaurar la verdad de la relación rota. Espiritualmente, esto corrige la idea de que el juicio divino es incompatible con la gracia. En el gobierno de Dios, ambos caminan juntos. El trono no disminuye la exigencia de la santidad, sino que ofrece el camino legítimo para que el ser humano sea reconciliado con ella. El trono también revela que Dios no gobierna por imposición ciega, sino por verdad revelada. La autoridad divina no necesita justificarse ante la creación, porque es intrínsecamente justa. Aún así, Dios eligió darse a conocer, no para ser evaluado, sino para ser reconocido. Espiritualmente, esto enseña que la fe cristiana no es sumisión irracional, sino respuesta consciente a la revelación de quién es Dios. El trono no exige obediencia sin comprensión, ofrece luz suficiente para que el corazón confíe. Esta revelación progresiva explica por qué Dios siempre habló antes de actuar de forma decisiva. La palabra precede al acto para que el ser humano entienda el carácter del gobierno que está siendo manifestado. Espiritualmente, esto protege la fe de interpretaciones distorsionadas de los acontecimientos. El trono enseña que Dios no actúa de forma arbitraria ni inesperada. Incluso cuando el actuar divino sorprende, nunca contradice aquello que Dios ya reveló acerca de sí mismo. La historia se mueve en coherencia con la palabra que procede del trono. El trono también establece el criterio por el cual toda adoración es evaluada. En la revelación bíblica
bíblica, adorar no es expresar sentimientos, sino reconocer autoridad. La adoración que procede del cielo nace del entendimiento claro de quién es Dios y desde dónde gobierna. Espiritualmente, esto confronta una práctica religiosa centrada en el ser humano. El trono revela que la adoración auténtica desplaza el enfoque del individuo y lo reposiciona ante la majestad divina. Cuanto más se comprende el trono, menos la fe gira en torno a las propias necesidades y más se orienta hacia la gloria de Dios. Esta centralidad de Dios redefine también el sentido de la oración. Orar a la luz del trono no es intentar influir en Dios, sino alinearse con su voluntad. La oración bíblica parte del reconocimiento de que Dios ya reina y ya conoce todas las cosas. Espiritualmente, esto libera el corazón de la ansiedad y de la manipulación religiosa. El trono enseña que la oración eficaz nace de la sumisión, no de la insistencia vacía. Hablar con Dios es participar conscientemente de un gobierno que ya está establecido, confiando en que su voluntad es perfecta. El trono también aclara el sentido de la misión del pueblo de Dios en el mundo. La fe bíblica no llama al ser humano a escapar de la realidad, sino a vivir en ella bajo un gobierno diferente. Aquellos que reconocen el trono no se vuelven ajenos a la historia, se convierten en testigos de una autoridad superior dentro de ella. Espiritualmente, esto confronta la idea de una fe privada y desconectada de la vida práctica. El trono revela que vivir bajo el gobierno de Dios implica reflejar sus valores en medio de un mundo que opera por otros principios. La misión no nace del deseo de cambiar el mundo por fuerza humana, sino de la fidelidad a un reino que ya gobierna por encima de él. Esta fidelidad se manifiesta sobre todo en la forma en que el pueblo de Dios lidia con el poder y la influencia. La revelación del trono enseña que toda autoridad recibida es siempre delegada y temporal. Nadie gobierna desde sí mismo. Espiritualmente, esto protege el corazón contra la soberbia y el abuso. El trono expone que el liderazgo, en la perspectiva divina, es servicio bajo una autoridad mayor. Cuanto más alguien comprende el trono, menos busca dominio propio y más asume responsabilidad delante de Dios. El gobierno divino no forma dominadores, sino siervos conscientes de quién realmente reina. El trono también redefine la manera en que el pueblo de Dios lidia con la espera. La espera bíblica no es señal de abandono, sino de confianza en el tiempo divino. Cuando el trono es reconocido como eje de la realidad, el corazón aprende que Dios no se retrasa ni se apresura. Espiritualmente, esto confronta la impaciencia que nace del intento de controlar resultados. El trono enseña que hay procesos que solo producen fruto cuando maduran bajo el gobierno de Dios. Esperar, por tanto, no es pasividad, sino sumisión consciente a la sabiduría de aquel que ve el fin desde el principio. Esta comprensión también transforma la forma en que el ser humano enfrenta la incertidumbre. La Biblia no elimina el misterio, sino que lo encuadra dentro de un gobierno confiable. El trono revela que no todo fue revelado porque no todo es necesario para vivir en fidelidad. Espiritualmente, esto madura la fe, liberándola de la necesidad de control absoluto. El corazón aprende a descansar no porque conoce todas las respuestas, sino porque conoce a quien gobierna todas las preguntas. La incertidumbre deja de ser amenaza y pasa a ser espacio de confianza. El trono también ilumina el significado de la comunión con Dios. La relación entre Dios y el ser humano no se construye en términos de igualdad, sino de cercanía ordenada. Dios se acerca sin dejar de ser soberano. Espiritualmente, esto corrige la visión de una intimidad que ignora la reverencia. El trono enseña que cuanto más cerca está el ser humano de Dios, más clara se vuelve la conciencia de quién es Él. La comunión verdadera no disminuye a Dios, amplía la percepción de su santidad y de la dependencia humana. Esta cercanía ordenada se manifiesta en la manera en que Dios elige habitar con su pueblo. Desde el tabernáculo hasta la revelación final, el trono no se distancia de la creación, sino que se acerca progresivamente. Espiritualmente, esto revela que el objetivo del gobierno divino nunca fue solo mandar a distancia, sino habitar en medio de aquellos que se someten a su autoridad. El trono se revela como centro de presencia, no solo de poder. Dios reina para estar con su pueblo
y está con su pueblo porque reina. El trono también redefine la comprensión de la identidad del pueblo de Dios. Aquellos que viven bajo este gobierno no son definidos primordialmente por cultura, época o condición social, sino por pertenencia. La Escritura revela que la identidad nace del centro que gobierna la vida. Espiritualmente, esto confronta la fragmentación interior causada por identidades inestables. El trono ofrece un eje fijo desde el cual el ser humano puede comprender quién es, por qué existe y para quién vive. Vivir bajo el gobierno de Dios no anula la individualidad, sino que la orienta correctamente, liberándola de la necesidad de autoafirmación constante. Esta identidad, alineada con el trono, transforma la manera en que el pueblo de Dios enfrenta la oposición. La resistencia no es vista como señal de fracaso, sino como evidencia de fidelidad a un gobierno diferente. Espiritualmente, esto protege el corazón de la amargura y del miedo. El trono enseña que la aprobación definitiva no procede del mundo, sino de Dios. Cuando esta verdad es asimilada, el ser humano aprende a permanecer firme sin endurecerse y a sufrir sin perder la esperanza. La fidelidad se vuelve posible porque la identidad está anclada en aquel que reina. El trono también aclara la naturaleza de la autoridad espiritual concedida al pueblo de Dios. Esta autoridad no nace de la fuerza, de la posición ni del reconocimiento humano, sino de la sumisión al gobierno divino. La Escritura muestra que solo ejerce autoridad legítima quien permanece bajo la autoridad mayor. Espiritualmente, esto confronta el deseo humano de control. El trono enseña que la autoridad espiritual no es dominio sobre personas, sino responsabilidad delante de Dios. Cuanto más alguien se somete al gobierno del trono, más su actuar refleja justicia, misericordia y verdad. Esta dinámica revela por qué la fe cristiana no puede ser vivida de forma independiente o autónoma. El aislamiento espiritual debilita porque rompe el alineamiento con el centro del gobierno divino. Espiritualmente, esto reafirma que la vida cristiana se vive en comunión, bajo un mismo trono, y no como trayectorias individuales desconectadas. El gobierno de Dios forma un pueblo, no solo individuos. El trono reúne, ordena y preserva, manteniendo cada vida integrada a un propósito mayor que no puede ser alcanzado de manera solitaria. El trono también redefine el modo en que el pueblo de Dios entiende el futuro. En la revelación bíblica, el futuro no es un territorio incierto gobernado por probabilidades, sino un despliegue del propósito de aquel que reina. Nada avanza hacia la improvisación. Espiritualmente, esto confronta el miedo que nace de la inseguridad ante el mañana. El trono asegura que el futuro no pertenece al azar ni a las fuerzas humanas, sino a la voluntad soberana de Dios. Esta certeza no elimina los desafíos, pero remueve la desesperación, pues establece que el fin de la historia ya está bajo gobierno. Esta visión también corrige la ansiedad espiritual. Cuando el futuro es visto desde el trono, la urgencia desordenada pierde fuerza. El ser humano aprende que no necesita anticipar aquello que Dios gobierna. Espiritualmente, esto genera descanso interior y claridad de prioridades. El trono enseña que vivir bien el presente es la respuesta correcta a un futuro que ya está seguro en las manos de Dios. La fe deja de ser una carrera por garantías y se convierte en un caminar confiado bajo autoridad eterna. El trono también ilumina la forma en que Dios trata la verdad. Nada delante de él está oculto, relativizado o reinterpretado según conveniencias humanas. La verdad procede del trono como expresión del propio carácter divino. Espiritualmente, esto confronta el intento humano de adaptar la fe a las circunstancias. El trono enseña que la verdad no sirve al confort, sino a la liberación. Vivir bajo el gobierno de Dios implica aceptar que la verdad divina corrige, expone y transforma, no para condenar, sino para alinear el corazón con la realidad tal como es vista desde el cielo. Esta verdad revelada también redefine el arrepentimiento. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, sino reconocer que se ha vivido fuera del alineamiento con el gobierno de Dios. Espiritualmente, esto profundiza la comprensión del cambio interior. El trono revela que el arrepentimiento verdadero no está centrado en el miedo a las consecuencias, sino en el reconocimiento de la autoridad divina. Cuando el corazón se vuelve nuevamente al trono,
trono, la restauración comienza, no como concesión humana, sino como respuesta al gobierno gracioso de Dios. El trono también aclara el verdadero significado de la transformación espiritual. El cambio que la Escritura describe no es meramente comportamental, sino gubernamental. El corazón humano no es transformado solo cuando abandona prácticas incorrectas, sino cuando reconoce un nuevo centro de autoridad. Espiritualmente, esto revela por qué tantos intentos de cambio fracasan, buscan ajuste sin rendición. El trono enseña que la transformación ocurre cuando Dios deja de ser solo referencia religiosa y pasa a ser Señor efectivo de la vida. Donde el gobierno de Dios es reconocido, el cambio se convierte en consecuencia natural. Esta transformación alcanza también la forma en que el ser humano percibe valor y significado. A la luz del trono, aquello que el mundo exalta pierde centralidad y aquello que Dios honra adquiere peso eterno. Espiritualmente, esto libera el corazón de la comparación constante y de la búsqueda de validación humana. El trono redefine éxito, pérdida, ganancia y propósito. Vivir bajo el gobierno de Dios es aprender a medir la vida no por lo que se acumula, sino por lo que se somete a la voluntad divina. El trono también redefine la manera en que el ser humano comprende su propia existencia. La vida deja de ser un proyecto autónomo y pasa a ser respuesta al gobierno de Dios. Esto no reduce el valor de la experiencia humana, al contrario, le confiere verdadero sentido. Espiritualmente, esta comprensión libera el corazón del vacío que surge cuando la vida se vive solo para sí mismo. El trono revela que existir es participar de algo mayor que los deseos individuales. Cuando la vida se alinea con el propósito divino, encuentra coherencia, dirección y significado duradero. Esta visión también transforma la relación del ser humano con el mundo creado. La creación deja de ser objeto de explotación o indiferencia y pasa a ser reconocida como obra sostenida por el gobierno de Dios. Espiritualmente, esto despierta responsabilidad y reverencia. El trono enseña que todo lo que existe está bajo el cuidado divino y avanza hacia un desenlace determinado. Vivir bajo este gobierno implica tratar la creación, el tiempo y las relaciones humanas con conciencia espiritual, sabiendo que nada es neutro delante de aquel que reina. El trono también aclara el sentido de la obediencia cristiana. Obedecer en las Escrituras no es someterse a reglas impersonales, sino responder a un gobierno vivo. La obediencia fluye del reconocimiento de quién es Dios y desde dónde gobierna. Espiritualmente, esto confronta la idea de la obediencia como peso o pérdida. El trono revela que obedecer es alinearse con la realidad verdadera, aquella que procede del centro de la autoridad divina. Cuando el corazón entiende esto, la obediencia deja de ser esfuerzo forzado y se convierte en expresión natural de confianza. Esta obediencia consciente transforma también la relación del ser humano con la voluntad de Dios. La voluntad divina no es percibida como amenaza a la libertad, sino como camino seguro dentro del gobierno perfecto. Espiritualmente, esto corrige la resistencia interior que asocia la voluntad de Dios con frustración personal. El trono enseña que la voluntad de Dios no compite con el bien del ser humano, lo define. Cuanto más alguien se somete al gobierno divino, más descubre que la voluntad de Dios es buena, justa y plenamente confiable. El trono también redefine la forma en que el pueblo de Dios enfrenta la muerte. La muerte, en las Escrituras, no es el fin del gobierno divino ni una ruptura de la autoridad de Dios sobre la existencia. Es presentada como una realidad sujeta al trono, no como poder soberano. Espiritualmente, esta verdad confronta el temor último del ser humano. El trono asegura que ni siquiera la muerte escapa al dominio de Dios. Esto no elimina el dolor de la pérdida, pero remueve su carácter absoluto. La esperanza cristiana nace de la certeza de que la vida procede del trono y a él regresa. Esta esperanza se fortalece cuando la revelación apunta a la consumación de la historia. El trono no solo gobierna el presente, sino que orienta el desenlace final de todas las cosas. Espiritualmente, esto establece una esperanza que trasciende el tiempo. El futuro no es solo continuación del presente, sino restauración plena del orden divino. El trono garantiza que aquello que fue distorsionado será corregido y aquello que fue quebrado será
será restaurado. La fe cristiana mira al fin no con temor, sino con expectativa reverente. El trono también revela que el gobierno de Dios no es amenazado por la fragilidad humana. La Escritura no oculta la limitación del ser humano, sino que la coloca delante de una autoridad que no depende de la fuerza de la criatura para permanecer firme. Espiritualmente, esto libera al lector del peso de sostener su propia fe por desempeño. El trono enseña que Dios no gobierna porque el hombre es fiel. El hombre puede ser fiel porque Dios gobierna. Esta inversión corrige la ansiedad espiritual y conduce a una confianza más profunda en aquel que reina con constancia absoluta. Esta seguridad fundamentada en el trono redefine la manera en que el pueblo de Dios enfrenta el fracaso. El fracaso no es celebrado, pero tampoco es definitivo. Espiritualmente, esto revela que la restauración no nace de la negación del error, sino del retorno al gobierno divino. El trono permanece accesible no porque el ser humano lo merezca, sino porque Dios es fiel a su propósito. Volverse nuevamente al trono es reconocer que la autoridad de Dios es mayor que las caídas humanas y que su gracia gobierna sin comprometer la justicia. El trono también redefine la manera en que el pueblo de Dios comprende la justicia final. La Escritura afirma que la justicia no es una idea abstracta, sino una realidad que procede del gobierno divino. Nada permanecerá indefinido, nada quedará sin respuesta. Espiritualmente, esto confronta la sensación de impunidad que muchas veces marca la experiencia humana. El trono asegura que toda verdad será revelada y toda injusticia será tratada con rectitud perfecta. Esta certeza no alimenta venganza, sino descanso, pues transfiere el peso del ajuste final de las manos humanas al gobierno fiel de Dios. Esta justicia final no genera miedo en quienes viven bajo el gobierno del trono, sino esperanza reverente. El mismo Dios que juzga es aquel que sostiene, corrige y restaura. Espiritualmente, esto revela que la confianza en el juicio divino nace del conocimiento del carácter de Dios. El trono enseña que no hay contradicción entre justicia y bondad. Aquello que será plenamente revelado al final ya es verdadero ahora. Dios reina con equidad absoluta y conduce la historia hacia un desenlace coherente con su santidad. El trono también revela que la victoria final de Dios no será conquistada, sino manifestada. La Escritura no presenta a un Dios que lucha para triunfar, sino a un rey que revela en el tiempo correcto aquello que siempre fue verdadero. Espiritualmente, esto corrige la percepción del conflicto como amenaza real al gobierno divino. El mal no es un poder equivalente, sino una rebelión limitada y temporal. El trono asegura que el final no será decidido por fuerzas en disputa, sino por la plena revelación de la autoridad que nunca dejó de existir. Esta manifestación final del gobierno de Dios redefine completamente la comprensión del juicio y de la restauración. Lo que es removido no es la creación, sino todo aquello que se opuso al propósito divino. Espiritualmente, esto revela que Dios no desiste de aquello que creó. El trono gobierna para restaurar, no para aniquilar indiscriminadamente. La purificación final no es negación de la gracia, sino su expresión máxima, pues establece definitivamente una realidad donde el mal ya no corrompe aquello que Dios sostiene. A medida que la revelación se acerca a su consumación, el trono deja de ser solo contemplado y pasa a ser plenamente compartido en sus efectos. El gobierno de Dios no permanece distante de la creación restaurada, sino que se establece como presencia permanente. Espiritualmente, esto revela que el propósito final de la historia no es solo sumisión, sino comunión ordenada. El trono no anula la relación, la hace eterna y segura. Dios reina no para mantener distancia, sino para garantizar que la vida, ahora plenamente restaurada, exista sin amenaza, ruptura o separación. Esta presencia gobernante redefine el propio concepto de habitación divina. Dios ya no visita, permanece. La Escritura afirma que el trono desciende, cerrando definitivamente cualquier separación entre el cielo y la tierra. Espiritualmente, esto revela que la redención alcanza su objetivo máximo. Dios con el hombre, bajo un gobierno perfecto. Ya no hay tensión entre autoridad y cercanía. El trono se convierte en el centro visible de la realidad restaurada, donde la santidad
eternidad no aleja y la gloria no oprime, sino que sostiene todo lo que existe. En el centro de esta realidad final permanece el trono como eje absoluto de todo lo que existe. Ya no hay oposición, fragmentación ni distancia. La creación no solo reconoce el gobierno de Dios, sino que vive plenamente bajo él. Espiritualmente, esto revela que el objetivo de la historia nunca fue solo resolver el problema del pecado, sino establecer definitivamente el orden divino como ambiente eterno de la vida. El trono ya no es solo visto, es experimentado como fuente continua de luz, verdad y estabilidad. Todo encuentra su lugar porque todo está alineado con el gobierno de Omniscient Dios. Esta revelación final redefine completamente la percepción del tiempo. El pasado es comprendido, el presente es colmado y el futuro es plenamente seguro. Ya no hay expectativa ansiosa, porque ya no hay amenaza. Espiritualmente, esto enseña que la eternidad no es una sucesión infinita de momentos, sino la plenitud del gobierno de Dios sin interrupción. El trono sostiene una realidad donde nada se pierde, nada se corrompe y nada necesita ser restaurado nuevamente. La historia encuentra su reposo no en el olvido, sino en el cumplimiento. Ante esta verdad, el ser humano es confrontado silenciosamente. Todo lo que fue vivido, buscado y construido encuentra su verdadero significado solo en relación con el trono. No hay espacio para una autonomía ilusoria ni para una fe superficial. Espiritualmente, esta revelación no exige una respuesta inmediata, pero genera profunda reverencia. El corazón comprende que vivir lejos del gobierno de Dios siempre fue vivir fuera de la realidad plena. El trono no solo informa quién es Dios, redefine quién es el ser humano delante de él. Así, la Escritura cierra la revelación del trono no como amenaza, sino como descanso final. Dios reina, siempre reinó y continuará reinando, y esta es la base última de la fe cristiana. Todo procede de este gobierno y todo camina hacia él. El trono no es solo el fin de la historia, sino el sentido de toda existencia. Cuando esta verdad es comprendida, la fe deja de ser solo creencia y se convierte en alineamiento. El lector no sale solo informado, sino reposicionado delante de Dios, del tiempo, de la vida y de la eternidad.